Hola a todos queridos amigos y hermanos, nos complace muchísimo darles una cordial bienvenida a este nuevo video de nuestra serie. Esto significa vida eterna, la verdad acerca de Dios y de su Hijo. El texto de base de hoy está tomado de 1 Timoteo capítulo 2 versos 3 y 4, donde Pablo nos habla de cuál es la voluntad divina. Dice, esto es excelente y acepto a la vista de nuestro Salvador Dios, cuya voluntad es que hombres de toda clase se salven y lleguen a un conocimiento exacto de la verdad. La palabra griega que la traducción de Nuevo Mundo traduce aquí como conocimiento exacto es epinoxis. Está compuesta de otras dos palabras, epi, que significa por encima de, y noxis, que significa conocimiento. De manera que epinoxis, la combinación de ambas palabras, da como resultado un conocimiento que va más allá del conocimiento común. Suelo ilustrar esto de la siguiente manera. ¿Sabe usted lo que es un reloj? Sin lugar a dudas, ¿verdad? Ahora, ¿se atrevería usted a desarmar este reloj, tomar cada una de estas piezas y separarlas? Después, volver a juntar todas estas piezas y dejar funcionando el reloj nuevamente de manera apropiada. Si usted es capaz de hacer esto, eso significa que usted tiene epinoxis, es decir, un conocimiento exacto de cómo está compuesto el reloj. Y Dios no solamente desea que adquiramos conocimiento, sino que desea que en la medida que Él nos da mejor entendimiento, sigamos adquiriendo un conocimiento exacto de la verdad. Y esto es algo que ocurre, por supuesto, cuando la persona hace esfuerzos por seguir investigando la palabra de Dios a fondo. Ahora bien, ¿por qué es tan importante esto? Porque lamentablemente hay personas, hay pastores de la cristiandad, que intentan utilizar piezas de conocimiento que están fuera de contexto muchas veces, o que son malas representaciones de la realidad, son verdades a medias, y por eso intentan con esta clase de conocimiento extraviar al pueblo de Dios. Ese es el caso, por ejemplo, de Rafael Montesino, como vimos recientemente, así también como de Winston Medina. En el caso de este último, hemos estado considerando poco a poco una de las muchas acusaciones que Winston realiza contra la traducción del Nuevo Mundo. En su video sobre Juan 1.1, él afirma que el comité de traducción mostró inconsistencia, tomando este argumento prestado de otros académicos como Wallace. El comité, dice él, mostró inconsistencia porque, según Winston, este comité llegó a la traducción y la palabra era un Dios con el artículo indefinido sobre la base de la ausencia del artículo definido en griego. Hemos podido ver que en realidad esto no es así. Si recordamos las conclusiones a las que hemos llegado en los videos anteriores, podemos ver lo siguiente. Contrario a lo que Winston asegura, el Comité de la Traducción del Nuevo Mundo usó 8 ejemplos en el griego que tienen idéntica sintaxis que el predicado de Juan 1.1c. Vimos que utilizó un ejemplo extrabíblico, es decir, de la anábasis de Jenofonte, y 7 ejemplos tomados directamente del Evangelio de Juan, donde la estructura del predicado que aparece en Juan 1.1c es idéntica en estos casos, y otras traducciones trinitarias traducen estos 7 ejemplos con el artículo indefinido, echando por tierra el mito de que este tipo de predicado no puede ser traducido con el artículo indefinido, que tan común es en Internet y que se enseña muchas veces desde el púlpito. Vimos, por tanto, que el comité tuvo una sólida base gramatical. No fue simplemente la ausencia del artículo indefinido, sino el uso de 8 ejemplos diferentes que le permitieron percibir que este tipo de estructura, conocida actualmente gracias a Wallace como la construcción de Cowell, recuerden, no la regla de Cowell, como erróneamente llama Winston a esta construcción, sino la construcción de Cowell, y pudimos ver que esto echa por tierra el punto de vista de Winston y de otros trinitarios, de que la única base que se utilizó en realidad fue la ausencia del artículo, mostrando cuán peligrosos son estos individuos que sacan de contexto las cosas y que mienten en ocasiones de una manera desvergonzada con relación a su valoración de otras personas. Además, vimos también que el Comité de Traducción del Nuevo Mundo entendió de una manera muy clara, de una manera muy acertada, el hecho de que utilizar la regla de Cowell para Juan 1.1c ponía en peligro el concepto monoteísta de la siguiente manera. Mostraba que si el predicado preverbal de Juan 1.1c es definido como Cowell intenta al final hacernos creer, entonces eso significa que el logos o verbo sería la misma persona con quien estaba, es decir, Ton Seon, el Padre. Sin embargo, Wallace dice eso no es posible, esta es una mala utilización de la regla,
Y el Comité de Traducción del Nuevo Mundo entendió esto muy bien, algo sorprendente para un comité que, según Whiston y muchísimos trinitarios, no conocía absolutamente nada de griego. También vimos que Whiston Medina hizo una muy pobre investigación textual de Hechos 28:6. Consideramos cómo él me acusó de haber mentido descaradamente, según dijo él, la gran mentirota de Renan González, decía él, porque según él, Hechos 28:6 no corresponde con la construcción de Cowell. Vimos, sin embargo, que él reconocía que si hubieran variantes textuales, entonces la cosa sería diferente. Pudimos ver que habían dos variantes textuales en el texto griego del Nuevo Testamento. Vimos que el Comité de Traducción del Nuevo Mundo tenía conocimiento de esas variantes. Pusimos ahí delante de ustedes un ejemplo, una pieza histórica de Emphatic Diglot, que demuestra que el comité tenía conocimiento de esto y que estas dos construcciones que vimos tienen el mismo orden de construcción que Cowell. También pudimos ver que Whiston comenzó a dar, cuando él se le llama la atención a pie de, o sea, en los comentarios en el chat, por parte de un usuario llamado Comedita Sabrosa, algo así, él hace la investigación y encuentra que efectivamente hay variantes. Solamente él encontró una, pero él dijo, bueno, esta variante no puede ser porque el predicado es presustantivo. Vimos que eso es un disparate. Analizamos en el video anterior que Wallace mismo utiliza construcciones Cowell, o enmarca como construcciones Cowell, construcciones en las cuales podemos ver que el predicado nominal se encuentra alejado del verbo porque en medio existen una serie de componentes gramaticales, sustantivos, pronombres, etcétera, adjetivos, y sin embargo eso no rompe la sintaxis de la regla de Cowell, no lo invalida. Por tanto, esto que dice él es un absoluto error, es un disparate, denota muy poco conocimiento realmente de cómo funciona la gramática o muy poco estudio de la gramática de lo que es la construcción de Cowell. Él también decía que el verbo infinitivo no podía ser utilizado. Vimos ejemplos que Wallace utiliza en su gramática. En su gramática, Wallace utiliza varios ejemplos del uso del infinitivo, no solamente del infinitivo, incluso del participio, lo cual echa por tierra la acusación de Whiston de que el participio no puede ser utilizado o llamado verbo, ¿no? También vimos que Whiston, de una manera increíble, un hombre con un conocimiento de griego supuestamente tan grande y de sintaxis tan grande, exige que el sujeto tenga que ser posverbal, es decir, esté después del verbo copulativo, porque Cowell dice que tiene que ser así. Bueno, seguimos esperando porque Whiston nos explique en qué parte específica del artículo de Cowell se dice que el sujeto tiene que ser posverbal. Pudimos ver varios ejemplos utilizados por Wallace, en donde Wallace muestra claramente el sujeto preverbal. Es decir, evidentemente es un error. Así que estas son ya las conclusiones a las que hemos ido arribando. Ahí vamos a dejar en las descripciones los links a los videos anteriores para que ustedes puedan seguir este tema en secuencia y puedan entender lo que vamos a estar considerando hoy. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Bueno, hoy tenemos varios videos. Ustedes recordarán que habíamos dicho que íbamos a dejar para este video la consideración del por qué, aun cuando se encuentra Hechos 28:6 con un doble acusativo, tanto en el sujeto como en el predicado, el caso no es nominativo sino acusativo, ¿por qué se puede seguir considerando como una construcción de Cowell? Vamos a poner de relieve el hecho de que, contrario a lo que Whiston dice, yo fui muy específico en el hecho de que existen construcciones adicionales a la construcción predicado nominativo, sustantivo nominativo, con un verbo copulativo. Vamos a poder ver que estas construcciones son el doble acusativo, objeto complemento, y el doble acusativo más el verbo infinitivo. Y cómo estas son correspondientes a las construcciones predicado nominal, sujeto nominal, que la construcción de Cowell tiene. De hecho, veremos que Wallace y Matthew Allen Craig identifican Hechos 28:6 como parte de ambas construcciones, y vamos también a ver que estas construcciones, interesantemente, Wallace nos dice, también Matthew Allen Craig nos dicen que corresponden cerradamente con las construcciones de Cowell, y adicionalmente a eso, las reglas que rigen el tipo de construcción predicado nominal, sujeto nominal, son las mismas reglas que rigen la construcción objeto complemento y doble acusativo más verbo infinitivo. Eso echa por tierra la teoría de Whiston Medina de que Hechos 28:6
no puede ser considerado como un paralelo de Juan 1.1c cuando se toma en consideración las variantes textuales que tenemos. Vamos a intentar hacer el video simple, bien explicado, porque sabemos perfectamente bien que por supuesto se trata de un tema complejo. Los temas gramaticales a veces cuando una persona no tiene mucho conocimiento de gramática pueden ser complejos de entender, pero vamos a tratar de hacerlo lo más sencillamente posible. Y vamos a dar comienzo con el primer objetivo. Vamos a poner de relieve el hecho de que yo fui claro al especificar que hay construcciones adicionales a las construcciones predicado nominal, sujeto nominal. Bueno, me disculpo si oyen algún ruido de fondo, es que se acaba de llegar mi hijo con su esposa y con los niños. Y bueno, ya saben cómo son los muchachos haciendo a veces algo de ruido, por mucho que uno intente, siempre hay algo de ese trasfondo. Bueno, aquí tenemos el video en mi canal. Esto significa vida eterna, Weston Medina, la supuesta inconsistencia del Comité de Traducción del Nuevo Mundo. Vamos a ver, en primer lugar, qué fue lo que yo dije cuando yo estoy analizando aquí las definiciones que Wallace nos da sobre lo que él llama la construcción de Coward. Vamos a ver, vamos a ampliar un poquito para que ustedes puedan verlo y vamos a escuchar exactamente qué es lo que yo digo. Se encuentra delante de un verbo ecuativo, que es un predicado nominal, es el sustantivo en el caso nominativo, que va a estar en el mismo que el sujeto, más o menos, él dice más o menos, vamos a ver después porque, como ya les dije, puede ser un artículo y un sustantivo nominativo, o puede ser simplemente un pronombre personal. Pueden haber otras construcciones envueltas, pero... Notaron ustedes, yo digo, pueden haber otras construcciones envueltas, es decir, estamos tratando del predicado nominativo y el sujeto también nominativo. Yo digo, pueden haber otras construcciones envueltas. Esto lo pasa por alto olímpicamente. Es cierto que yo hago énfasis en el hecho de que el predicado y el sujeto deben ser nominativos. Es decir, si tenemos una construcción de Cowell y hay un predicado que es nominativo, el sujeto va a ser nominativo. ¿Por qué? Porque es la base que Wallace mismo nos está poniendo y es la base que Cowell utilizó. Ahora, existen otras construcciones que no son nominativas, en este caso son acusativas, como vamos a poder ver, que es el caso de Hechos 28.6, en donde las normas o reglas que rigen el caso de la construcción de Cowell lo rigen también porque semánticamente son iguales. No podemos decir que son sintácticamente iguales, porque obviamente tenemos la diferencia de que son acusativos en vez de nominativos, pero vamos a ver que desde el punto de vista de estructura constituyen lo mismo. Y vamos a ver por qué. Vamos a espaciar en ello. Pero volvamos a escuchar de nuevo. Recordemos que Weston me acusaba de decía él que yo en esta parte mencionaba que el pronombre no lleva artículo. Vamos a ver que eso fue una mentira de él. Van a poder ver, amigos, a la medida que sigamos haciendo videos, analizando los videos de Weston, especialmente en el video de la cruz, van a ver cuánta deshonestidad Weston tiene, cómo deja de traducir correctamente algunas frases esenciales en el diccionario, y eso que él es profesor de inglés, ¿no? Yo que no soy profesor de inglés, al momento le tomé ahí donde estaba haciendo una traducción totalmente incorrecta. Pero vamos a volver a escuchar un momentico lo que yo explico sobre esta sección aquí, predicado nominal, el nombre en el caso nominativo, el cual es el mismo que el sujeto, dice Wallace más o menos. Pues vamos a escuchar de nuevo esta sección. Nominativo, que va a estar en el mismo que el sujeto, más o menos, él dice más o menos, vamos a ver después porque, como ya les dije, puede ser un artículo y un sustantivo nominativo, o puede ser simplemente un pronombre personal. Pueden haber otras construcciones envueltas, pero... Ahí está el punto. Pueden haber otras construcciones envueltas. O sea, Weston, mira, para que tú entiendas la idea. Es cierto que en el resto del video yo doy un énfasis a lo que es el predicado nominal y lo que es el sujeto nominal, porque los ejemplos que tú me estás poniendo son ejemplos que van a requerir necesariamente, por no formar parte, para que tú entiendas la idea, de un doble acusativo objeto complemento o de un doble acusativo más verbo infinitivo. Como no forman parte de estas dos construcciones, tienen que estar en nominativo. Es así de sencillo. O tienes un nominativo tanto en el sujeto como en el predicado, o tienes un doble acusativo con una de estas dos construcciones, objeto complemento o doble acusativo más verbo infinitivo. Es así de sencillo. Por eso es que yo digo
otras construcciones. O sea, este primer objetivo está logrado. Yo establezco claramente que, por lo general, la mayor parte de las veces, la construcción de Cobo va a estar formada por un predicado nominativo y un sujeto nominativo, pero en otras ocasiones tenemos una construcción. Y para que entiendas la idea, construcción no es, para que tengas claro esto, simplemente una palabra. Una palabra no es una construcción. En este caso, tenemos la construcción de Cover y tenemos construcciones que son tomadas por Wallace, como vamos a poder ver, como semánticamente iguales a las construcciones de Cover, y dice él, los mismos principios de identificación y las mismas reglas de interpretación rigen para ambas construcciones, haciendo de Hechos 28:6, como vamos a poder ver, un paralelo de Juan 1:1, aunque tú no lo quieras aceptar así, por tu desconocimiento de la gramática griega. Pasemos adelante al siguiente objetivo. La primera de las construcciones que vamos a estar examinando es el doble acusativo de objeto complemento. Él define este tipo de construcción diciendo un objeto complemento, un doble acusativo objeto complemento es una construcción en la cual un sustantivo acusativo es el objeto directo del verbo y el otro acusativo, se hace un nombre, un adjetivo, un participio o un infinitivo, complementa el objeto en el cual él predica algo acerca de este. Wallace continúa diciendo, el complemento puede ser sustantival o adjetival y este uso ocurre solo con ciertas clases de verbo y es de un uso común del acusativo. En otras palabras, Wallace nos está diciendo, ok, mira, cuando tenemos un verbo, y este verbo, si usted examina cuidadosamente la gramática, va a ser un verbo transitivo, es decir, un verbo que puede tomar un objeto directo como complemento, un complemento directo. Y estos verbos, fíjese, están identificados por Wallace acá en su nota. ¿Qué cosa es, de manera sencilla, un doble acusativo objeto complemento? Bueno, lo primero que tenemos que explicarles es que esta es una categoría bastante amplia. Fundamentalmente tiene que haber un verbo transitivo, es decir, un verbo que es capaz de tomar un objeto directo. Un objeto directo es, en este caso, un nombre que recibe la acción del verbo. Aquí tenemos un ejemplo de lo que puede ser una construcción objeto-complemento. ¿Cómo explicar este tipo de construcción objeto-complemento? Bueno, primeramente tenemos aquí un verbo que es indicativo, tiempo presente, es activo, la voz es activa, tercera persona singular, y se traduce como le llama. A continuación tenemos un pronombre acusativo masculino, tercera persona singular. Fíjense que es acusativo, al igual que curion es acusativo. En este caso es a él. En este caso el objeto directo de este verbo transitivo es este pronombre, aquí. Es decir, ¿a quién llama? A él. ¿A quién le llama? Señor, a él. La acción del verbo transitivo actúa directamente o recae directamente sobre este pronombre. Pero ¿qué sucede? En este tipo de construcción no tenemos simplemente un objeto directo, sino también que tenemos un complemento de ese objeto. Noten, ¿qué le llama a él? Curion, es decir, Señor. Lo traduciríamos entonces, le llama a él Señor. Voy a explicarles algo que vamos a estar viendo ahorita, este tipo de construcción objeto, complemento. Recuérdense que el objeto va a servir como objeto directo del verbo transitivo, mientras que en este caso aquí el complemento va a servir como un predicado, podemos llamarlo así, del objeto. Así que este sería un sujeto, lo vamos a estar viendo ahorita un poquito más detalladamente, y este sería el predicado. Ahora, en este caso no tenemos un verbo entre ellos dos. Sin embargo, como bien dice Wallace en su gramática, ese verbo puede estar elíptico. Así que recuérdese, este tipo de construcción puede tener un verbo entre el sujeto y el predicado o puede carecer de él totalmente. Algo que quiero llamar la atención de ustedes es lo siguiente. En el texto ecléctico tenemos que el pronombre que actúa como sujeto y el nombre que actúa como predicado, recuerden, ambos en acusativo. Recordemos esto. ¿Por qué? Porque es una construcción objeto-complemento del verbo kalei. Interesantemente, Wallace explica, mucha gente considera que el orden de las palabras aquí es importante. Y él dice, mira, eso no es tan así. ¿Por qué? Porque en este tipo de construcción podemos encontrarnos con el sujeto primero,
o el predicado después, o podemos encontrarnos con el predicado primero y el sujeto después. De hecho, cuando hay un verbo infinitivo entre estos dos acusativos, vamos a encontrar que en ocasiones, como ocurre en la variante textual de Hechos 28:6, el predicado se encuentra antes del verbo y el sujeto se encuentra antes del verbo y el predicado antes del sujeto en acusativo, tal como aparece en una de las variantes de Hechos 28:6. Ahora, Hechos 28:6 constituye una de estas construcciones del Nuevo Testamento llamado objeto-complemento. Dejemos que Wallace nos explique. Ya repasamos la definición que Wallace hace de doble acusativo de objeto-complemento en la página 182. Vayamos a la página 185. Vamos a buscarla y observemos cuál es uno de los ejemplos que Wallace pone como un objeto-complemento. Vamos a ampliarlo nuevamente para el beneficio de ustedes. Incluye Wallace dentro de la categoría de objeto-complemento, doble acusativo, objeto-complemento, Hechos 28:6. Noten esto. En Hechos 28:6, Pablo es llamado a ser un Dios. El legón autón inai seon. O sea, noten ustedes que él dice, oye, mira, lo cierto es que esta es una construcción. ¿Cómo lo podemos ver? Vayamos de nuevo a la página 182 para que no haya duda ninguna. Noten ustedes, doble acusativo, objeto-complemento. 183. La estructura y los aspectos semánticos. ¿De qué? Del doble acusativo, objeto-complemento. Después viene la página 184, donde él habla de la identificación y semántica de estos componentes, cómo se puede, pudiéramos decir, identificar los componentes de un doble acusativo, objeto-complemento. Y finalmente, él dice, aquí tenemos un ejemplo de objeto complemento. Ahora, este es el caso que estábamos mencionando anteriormente. Fíjense ustedes. Noten ustedes que aquí tenemos el verbo transitivo elegon, que es uno de los verbos que es transitivo, uno de los verbos que es mencionado por Wallace más arriba, como uno de los verbos que puede recibir este tipo de construcción, objeto complemento. Noten ustedes aquí el pronombre que actúa como sujeto. Aquí tenemos un verbo infinitivo. Y entonces a continuación tenemos el predicado seon. Recordemos que, sin embargo, volvemos a recordar esto para el beneficio de todos ustedes, las dos variantes que aparecen en el texto bizantino tienen un orden diferente. Recordemos que en Hechos 28:6, el manuscrito GA069 tiene el pronombre personal en acusativo, autón, un nombre en acusativo que se encuentra delante de un verbo copulativo, pero en este caso infinitivo. Esta es una de las variantes textuales. La otra variante, recordemos que era que el predicado se encontraba delante del sujeto y entonces venía el verbo. Estas construcciones, como habíamos dicho anteriormente, son idénticas en orden a la construcción de Coworth. La única cosa es que está en acusativo. Por tanto, volvamos otra vez a la gramática de Wallace. Recordemos, él dice, sí, Hechos 28:6 es un objeto complemento. Noten que todavía está tratando aquí el tema de objeto complemento. Pero hay un detalle que a mí me gustaría considerar con ustedes sobre lo que él dice acerca de las construcciones objetos complementos. Aquí nos encontramos ahora en la página 184. Observen aquí, cuando él habla de identificar los componentes, ¿cómo él identifica cuál es el sujeto, cuál es el predicado, o sea, cuál es el objeto y cuál es el complemento? Recuérdense, en este tipo de construcción, el objeto va a ser el sujeto de esa oración y el complemento va a ser el predicado, es decir, quien habla algo acerca del objeto. Noten ustedes lo que él nos dice aquí. La identificación de los componentes en este tipo de construcción igualmente no se da. Lo que él quiere decir con esta expresión es que no es algo que tú puedas decir, ok, bueno, el orden aquí es quien va a ayudarnos a entender cuál es el sujeto y cuál es el predicado, como en el caso del español, que el sujeto por lo general se encuentra al principio de la oración. Él dice, aunque normalmente el objeto, es decir, el sujeto, viene primero, cerca del 20% de los ejemplos tiene un orden reverso. En otras palabras, lo que él está diciéndonos simplemente es lo siguiente. Veamos esto. Él dice, bueno, normalmente el sujeto viene primero y después viene el predicado. Y por lo general también el verbo, cuando está presente un verbo infinitivo. Sin embargo, él dice, este orden que aparece aquí puede estar reverso, es decir, primero venir el predicado y después el sujeto. Por eso tú no puedes decir, bueno, el primero que aparece, ese va a ser el sujeto. De manera que él está hablando ahora, ¿cómo identificamos cuál es el sujeto
¿Y cómo identificamos cuál es el predicado? Veamos lo que nos dice. Dice, sin embargo, es fácil el determinar cuál es cuál, o sea, cuál es el objeto, cuál es el complemento. Volvamos a decir cuál es el sujeto, el objeto le llamamos aquí sujeto, cuál es el predicado, es decir, el complemento, porque, noten esta parte interesante, porque el objeto, la construcción objeto-complemento es semánticamente equivalente al sujeto predicado nominativo, a la construcción sujeto-predicado nominativo. ¿Qué nos está diciendo Wallace? Veamos eso. Wallace nos está diciendo, aquí tienen una construcción de Coward que ya vimos anteriormente, primera de Juan 4.8. Aquí tienen Hechos 28.6 en el manuscrito GA 069 que a Winston se le pasó por alto investigar, donde tenemos un doble acusativo con un verbo infinitivo, una de las construcciones que mencionamos y que ya vimos también que Wallace la identifica como objeto complemento, doble acusativo, objeto complemento. Pero noten ustedes, Wallace nos está diciendo, mira, para que entiendas la idea, estas dos construcciones son semánticamente equivalentes. Es decir, desde el punto de vista semántico, desde el punto de vista del significado, son lo mismo. ¿Por qué? Veamos por qué. Noten esto, para que lo puedan ver. Joseos, sujeto nominal. Autón, sujeto, solo que está en acusativo. Ya vimos por qué. Hay un verbo transitivo delante. Dice a continuación, agape, que es el predicado nominal. Seón, es el predicado, solo que en vez de ser nominal, es acusativo. Entonces viene un verbo copulativo, estin, presente, y tenemos inai, que en este caso es infinitivo, pero sigue siendo un verbo copulativo. Bueno, nos está diciendo, la construcción es la misma. Semánticamente, es decir, desde el punto de vista de significado, cuando usted lee esto, usted dice, Dios es amor. Y aquí, fíjense ustedes, el ser Dios, como traducen muchas traducciones, era Dios, o un Dios. Entonces, lo que nos está diciendo Wallace aquí es, mira, si tú sabes cómo identificar aquí el sujeto, las reglas de identificación del sujeto, tú puedes hacer exactamente lo mismo con las construcciones objeto-complemento. Y esto nos ayuda ahora, fíjese usted, a entender un punto esencial en este análisis. Yo sé que es un poco complejo. Yo les sugiero, vuelvan hacia atrás, examinen de nuevo lo que hemos dicho. Si tienen alguna duda, nos pueden escribir a nuestro correo. Va a estar ahí en la descripción. Pero esto es crucial entenderlo, para que ustedes puedan ver dónde está la mentira que nos está diciendo Winston Medina. Como yo dije, hay otras construcciones. Aquí tenemos objeto complemento. Me gustaría volver nuevamente a la gramática de Wallace. Noten ustedes, dice, sin embargo, es fácil determinar cuál es cuál, o sea, cuál es el objeto y cuál es el complemento, cuál es el predicado y cuál es el sujeto dentro de un doble acusativo, porque la construcción objeto-complemento, de la que hemos venido hablando, es semánticamente equivalente a la construcción nominativa sujeto-predicado. No lo estoy diciendo yo. Lo está diciendo Wallace y la razón es simple. Él dice, porque esta construcción, es decir, el objeto complemento, se encuentra insertada, noten esto, es una cláusula sujeto predicado nominativo que se encuentra embebida. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a verlo de nuevo. Aquí tenemos, para ayudarles a ustedes a entender el asunto. Miren, como ustedes pueden ver, volvemos al mismo punto. Tenemos aquí, primero que todo, Hechos 28.6 en el texto ecléctico y aquí lo tenemos en el GA 69. Como pueden ver, aquí tenemos un verbo transitivo. Ese verbo transitivo tiene, por así decirlo, acaparado para sí toda esta construcción. Es decir, esta construcción no está en nominativo por una sencilla razón. Tiene un verbo transitivo delante. Si nosotros elimináramos este verbo y dejáramos esta construcción sola, todo esto se iba a transformar entonces, para que ustedes tengan una idea, en nominativo, dejaría de ser un infinitivo para llegar a ser un verbo copulativo en presente. O bueno, dependiendo del contexto, nos ayudaría a identificar si es presente, si es pasado, si es futuro. La cuestión es, Wallace nos está diciendo, ¿sabes por qué este tipo de construcción está en acusativo aquí? En vez de estar en nominativo, porque esta construcción se encuentra embebida en un verbo transitivo. Volvamos de nuevo atrás para que lo puedan ver.
Él dice esto, es decir, que ambas construcciones sean semánticamente equivalentes, es debido a que esta construcción, objeto complemento, se encuentra embebida o es una cláusula nominativa, sujeto predicado embebida. De modo que los principios utilizados para hallar el sujeto del predicado nominativo son igualmente usados aquí. Él dice, ok, para que puedan captar. Yo sé que volvemos a decir, hermano, yo sé que es difícil poder seguir todo esto cuando uno no domina gramática y sintaxis, pero para que entiendan el punto, él nos está diciendo, mira, si tú tienes una construcción, un sujeto nominativo, con un predicado nominativo y un verbo copulativo, y tú tienes una construcción objeto complemento, es decir, un objeto que llega a ser el predicado, en este caso, acusativo, más un predicado, un complemento que es el predicado de esa cláusula, más un verbo infinitivo, tenemos lo mismo, es exactamente lo mismo. La única situación es que lo tenemos en acusativo porque toda esta construcción responde a un verbo transitivo que se haya asociado a él, está embebido dentro de esa relación, por tanto hay que pasarlo al acusativo. Y incluso dentro de uno de los artículos interesantes que Wallace tiene, él dice, si tomamos esta cláusula y la sacamos de esa relación, simplemente se convierte en nominativo. Por eso él dice, los principios de identificación del sujeto y del predicado van a ser exactamente los mismos que utilizamos para la construcción de Cowork, es decir, una construcción predicado sujeto nominal. Ahora él dice, los principios que nosotros usamos para el predicado nominal y el sujeto predicado para identificarlo son los mismos en este caso. Por ejemplo, él dice, si uno de estos dos es un pronombre, ese va a ser el objeto. Veámoslos aquí donde estábamos ahorita, parados. Noten esto, él dice, si de estos dos, uno de ellos es un pronombre, ese es el sujeto. Aquí lo tienen. Auton es el sujeto. ¿Por qué? Porque es un pronombre. Es como lo que tenemos, por ejemplo, en el libro de Juan 4:19. Nótenlo aquí ustedes, dice, Hoti profetes ei su. O sea, porque profeta eres tú. ¿Cuál es aquí en este caso el sujeto? Es el pronombre personal. Así como, notemos, tenemos un nombre, tenemos un pronombre de los dos que están con el verbo copulativo. ¿Cuál es el sujeto? Dice Wallace, para los casos de construcciones nominales, de construcciones Cowork, el pronombre tiene prioridad. ¿Y qué nos está diciendo Wallace en su gramática? Exactamente lo mismo. Dice, ok, mira, si en una construcción objeto-complemento tenemos uno de los componentes que es un pronombre, ese va a ser, sin lugar a dudas, el objeto, es decir, el sujeto de esa oración. Entonces él dice, si uno de los dos es un nombre propio, ese va a ser el objeto, es decir, recordemos que hablamos de objeto con relación al verbo transitivo. También se le puede llamar, como vamos a ver un poco más adelante, sujeto de esa cláusula. Si uno de los dos está articulado, entonces se va a hacer el objeto. Usted tiene Tonseon y usted tiene Curion. ¿Cuál de los dos va a ser el sujeto? Bueno, obviamente va a ser el que tiene el artículo. En el segundo, ¿cuál de los dos va a ser el sujeto, el objeto de ese verbo transitivo? Bueno, aquel que sea un nombre propio. Y yo les voy a decir algo, yo estoy esperando a ver si Winston dice que yo estoy equivocado en esta explicación, para entonces pasar a profundizar un poquito más y dejarlo totalmente en ridículo, porque la gramática de Wallace no es la única que habla de este asunto. ¿A qué conclusión podemos llegar hasta aquí? Wallace nos dice, número 1, objetos complementos pueden ser semánticamente o son semánticamente iguales a las construcciones nominales sujeto-predicado. Por tanto, para ellas rigen las mismas normas de interpretación, las mismas normas de identificación que estas construcciones nominativas, entre ellas la construcción de Cowork. Él nos dice, si en una construcción donde tenemos sujeto, predicado, nominativo, tenemos que el pronombre tiene prioridad, o sea, el pronombre va a ser el que nos va a decir quién es el sujeto, si hay un pronombre presente y un nombre normal. También eso pasa en la construcción objeto-complemento. Nos dice, si tenemos que hay un nombre en la construcción nominativa, como la de Cowork, el nombre va a ser en este tipo de construcción, va a tener preeminencia sobre un nombre solo, o incluso un nombre articulado. Así mismo pasa con el acusativo, nos está diciendo Wallace. Podemos identificar
el objeto y el complemento, es decir, el sujeto y el predicado de esa cláusula, por medio simplemente de tener presente esa regla. Y entonces él dice, si hay dos nombres y uno de ellos está articulado, ese va a ser el sujeto. Y en su artículo, que vamos a estar viendo ahorita, él también me señala, bueno, y si los dos están articulados, el contexto nos va a ayudar. El que sea una referencia directa en el contexto va a ser el sujeto, o va a ser el objeto del verbo transitivo, o va a ser el complemento o el predicado de esta cláusula doble acusativa. ¿Difícil de seguir? Sí. Si no lo he entendido por completo, la parte que de verdad nos interesa entender es la siguiente. Este artículo que ustedes ven aquí, el significado semántico y exegético de las construcciones objeto-complemento en el Nuevo Testamento, está escrito también por Daniel Wallace. Este fue un artículo que salió en Grace Theological Journal en 1985. Él hace un estudio fantástico de este tipo de construcciones. De hecho, voy a decirles que el capítulo que acabamos de considerar, la sección del capítulo que acabamos de considerar, es tomado de aquí. Es una breve reseña de este artículo. ¿Qué pretende Wallace con este artículo? ¿Qué quiere él mostrar? Yo quiero leerles a ustedes. Aquí dice Daniel B. Wallace. Dice, una búsqueda o un análisis de la terminología gramatical, identificación, así como la semántica de las construcciones objeto-complemento en el Nuevo Testamento griego, demuestra que el tratamiento de esta construcción por la mayoría de los gramáticos es inadecuado. O sea, él dice, ok, mira, este artículo nos va a ayudar a resolver un problema que tenemos con este tipo de construcción, doble acusativo, objeto-complemento. Dice, un enlistamiento más extenso de los ejemplos del Nuevo Testamento de esta construcción da soporte o le da base a la tesis de que la construcción objeto-complemento es semánticamente equivalente, noten esto, a la construcción nominativa sujeto-predicado. Lo mismo que hemos visto hasta aquí, ¿no? Él dice, ok, mira, una construcción como esta que vemos aquí, volvemos otra vez atrás para ilustrar. Él dice, la construcción doble acusativo, que encontramos en Hechos 28:6, es semánticamente equivalente a la construcción doble nominativo. Una construcción nominativa donde tenemos un sujeto nominativo y un predicado nominativo, solamente que aquí lo tenemos en acusativo. Y como en el caso que estamos presentando, tenemos un verbo copulativo adicional. Así que Wallace nos está diciendo, semánticamente es lo mismo. El significado. ¿Por qué? Vamos a mirar de nuevo. Yo quiero que entiendan bien esto. ¿Qué está haciendo esta construcción? Está haciendo una predicación acerca del sujeto. ¿Qué es Joseos? ¿Qué es Joseos? Agape, amor. O sea, está haciendo una predicación. Ese es el significado semántico. ¿Qué es él? Dice aquí, él es Seón, un dios. En otras palabras, lo que nos está diciendo aquí Wallace es, tienen el mismo significado. La única diferencia que tenemos es que aquí tenemos una construcción en acusativo porque tenemos allá un verbo que es transitivo y que toma esto como un objeto directo suyo, y entonces el predicado de esta construcción aquí va a ser, o el complemento va a ser el predicado del objeto. Es todo lo que Wallace nos está diciendo. Pero a mí me gustaría llamar la atención de ustedes, después de haber entendido esta parte, un poco compleja, yo lo sé, pero yo quiero mostrarles lo que él dice a continuación sobre este tipo de construcción objeto-complemento. Él dice, por tanto, cualquier principio o algún principio el cual sea aplicable a las construcciones nominativas son igualmente aplicables a las construcciones objeto-complemento. Él dice, cualquier principio gramatical que pueda ser aplicable, volvamos allá. Es decir, Wallace nos está diciendo, cualquier principio gramatical que usted pueda aplicar acá, en este tipo de construcción, es decir, una construcción nominativa, una construcción de cover en este caso por el hecho de que el predicado se encuentra delante del verbo, por tanto es una construcción de cover. Pero él dice, cualquier principio que usted pueda aplicar acá, usted lo puede aplicar aquí también. Si usted puede identificar el sujeto de este tipo de construcción por medio de decir, primero, si hay un pronombre, ese es el sujeto. Después, si hay un nombre propio, es decir, Abraham, Jacob, Juan, Pedro, Jesús, ese va a ser el sujeto. Si no existen estos dos, pero tenemos un sustantivo, un nombre o un artículo, ese va a ser el sujeto.
esos principios para identificar el sujeto en este tipo de construcción son exactamente válidos para este tipo de construcción. La pregunta es, ¿será válida la regla de Coward entonces para este tipo de construcciones? Porque dice, cualquier tipo de principio gramatical que pueda ser utilizado en el caso de la construcción sujeto predicado nominal puede ser utilizado para la construcción objeto complemento acusativa, doble acusativa. Yo dejé sin leer una porción muy importante de lo que dice Wallace ahí en su artículo. Veámoslo un momentico. Él dice, por tanto, algún principio o cualquier principio el cual pueda aplicarse a las construcciones sujeto predicado nominativo, por ejemplo, la regla de Coward, son igualmente aplicables a la construcción objeto complemento. Ok, ¿qué nos está diciendo aquí Wallace? Nos dice que la regla de Coward es aplicable a este tipo de construcción. En otras palabras, él ve este tipo de construcción doble acusativo objeto directo como una construcción Coward, aunque estén en acusativo. Por eso yo decía allá en el video anterior, bueno, mira, existen otras construcciones, ¿no? Ya vimos el caso de objeto complemento. Existe una segunda, puede no tener un verbo transitivo y actuar simplemente como una construcción sujeto predicado acusativo. Y de eso vamos a estar hablando un poquito ahora. Pero esta conclusión es importantísima, porque echa por tierra lo que Medina nos dice. Medina dice, no, porque está en acusativo, no puede ser una construcción Coward. Bueno, ya vimos que el orden está. Mira, aquí tiene el orden de una construcción Coward. Sujeto nominal, sujeto acusativo, predicado nominal, predicado acusativo, verbo copulativo, verbo copulativo. Exactamente el mismo orden que tenemos en la construcción nominativa, la tenemos en la acusativo. Y ahora nos dice Wallace, mira, la única razón de por qué esto no es nominal es porque hay un verbo transitivo delante, al cual sirve como complemento. Pero esto es exactamente lo mismo que acá, semánticamente, es una predicación igual de un sujeto. Por tanto, el Comité de Traducción del Nuevo Mundo estaba en lo cierto al decir que hay un paralelo. Sí, no nos está diciendo aquí que es un paralelo sintácticamente exacto, pero hay un paralelo, se le aplica la regla de Coward, querido Winston. De manera que al llamarme mentiroso antes de tiempo, antes de tú escuchar todos estos argumentos, tú mismo te clavaste, por así decir, una espada. Porque el que ha quedado como un ignorante, como alguien que no domina la gramática griega a fondo, como alguien que no hace una investigación a fondo, eres tú. Mira, no soy yo quien lo dice, Winston. Yo te voy a volver a mostrar aquí. Aquí dice claramente. Un alistamiento más extensivo de los ejemplos del Nuevo Testamento de este tipo de construcción le da base a la tesis de que las construcciones objeto complemento, y ya vimos que Hechos 28.6 tiene ese tipo de construcción, es semánticamente equivalente a las construcciones sujeto predicado nominativas, es decir, las construcciones que hallamos en Coward. Por tanto, algún principio que sea aplicable a las construcciones nominativas sujeto predicado, por ejemplo, la regla de Coward es igualmente aplicable a las construcciones objeto complemento. Dicho sencillamente, Hechos 28.6, en esta variante textual, así como en la variante textual que encontramos donde Seón se encuentra delante de Autón y el verbo después, puede ser aplicable para ellas la regla de Coward. También los principios de identificación del sujeto que se aplican para el caso nominativo. Por tanto, mi querido amigo, te devuelvo la pelota hacia tu terreno y te digo, me levantaste una calumnia al decir que yo había mentido porque Hechos 28.6 no constituye un ejemplo de una construcción. Wallace nos dice, no, espérate un momentico, los principios que hallamos aquí son los mismos principios que tenemos que utilizar aquí. ¿Por qué? Porque la única razón para que esté en acusativo es exclusivamente que tenemos un verbo aquí delante transitivo. Y él nos dice, por tanto, cualquier principio gramatical aplicable a este tipo de construcción es igualmente aplicable aquí. Y eso, un comité que según tú no conocía griego, lo pudo ver. Y tú, que eres un experto en gramática, que eres un experto en sintaxis, te has comido el millo, como decimos en Cuba, cometiendo una garrafal falta de entendimiento de los detalles sutiles de la gramática griega, y llamándome a mí mentiroso y calumniándome, sin siquiera tener presente que hay otros tipos de construcciones, otros tipos de variantes
en Hechos 28.6 y que a ese tipo de variante le es aplicable 100%, como dice Wallace, los principios que aparecen en la construcción de Cowell. De modo, mi querido amigo, que evidentemente has cometido un grave error. Me gustaría ahora considerar con ustedes un segundo tipo de construcción. Vamos a verlo aquí. Wallace hace referencia aquí a este artículo presentado por Matthew Allen Craig. Voy a ser muy breve con este artículo. Yo lo estuve estudiando cuidadosamente. Tuvimos que comprarlo al Dallas Theological Seminary porque no aparecía en internet en ninguna parte. Pero yo quiero mostrarles a ustedes que este hombre coincide con Wallace en este asunto. Comencemos con el análisis que él hace de una construcción copulativa infinitiva. Él está hablando ya no tanto de una construcción objeto-complemento, aunque puede estar implicada aquí. Si ustedes van a la gramática de Wallace y la estudian, van a ver que Wallace también la incluye dentro de este tipo de estructura. Él dice, analizando este tipo de construcciones, las reglas para determinar el sujeto y del predicado deben ser vistas primero. Es lo mismo que dice Wallace, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos a nosotros a analizar dentro de este tipo de construcciones? Él le llama copulativo infinitivo, yo le llamo doble acusativo copulativo infinitivo, porque hay un doble acusativo envuelto, es decir, pueden verlo aquí, es verdad que tenemos un verbo infinitivo, pero tenemos dos nombres en acusativo. Así que aquí él nos está diciendo que es necesario, como mismo decía Wallace, ¿verdad?, considerar cómo identificar en este tipo de cláusula cuál es el sujeto y cuál es el predicado. Fíjense que él le llama una cláusula copulativa infinitiva, ¿verdad? Solo que tiene un doble acusativo, tenemos dos nombres en acusativo. Wallace ya nos dijo, bueno, aquí tenemos que aplicar los mismos principios de identificación de componentes, es decir, de sujeto y de predicado que utilizamos en nominativo, lo usamos para este tipo de cláusula acusativa. ¿Qué nos dice este individuo? Notemos ustedes lo que él nos dice acá. Él dice, determinando el sujeto del predicado acusativo. Bueno, como fue mencionado previamente, la naturaleza de la cópula infinitiva puede prestarse ella misma a diferentes medios de determinar el sujeto y el predicado diferentes, ¿no? O como en el caso del infinitivo que no es copulativo. O sea, él está diciendo, hay una diferencia entre el infinitivo que es copulativo, tiene un verbo copulativo, y el que no es copulativo. Es la contención de este estudio que una cópula infinitiva, una construcción de cópula infinitiva con un sujeto y un predicado acusativo es semánticamente equivalente a la construcción nominativa sujeto-predicado. Nos está diciendo exactamente lo mismo que Wallace. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, si usted tiene una cópula infinitiva, aquí tenemos un verbo copulativo infinitivo, y tiene un predicado acá y un sujeto que están en acusativo, esto es lo mismo semánticamente que esto. Da el mismo resultado, da la misma idea semántica, el mismo significado. No hay diferencias. Es lo que nos está diciendo acá, en este caso, Craig. Dice, si esto es cierto, entonces el sujeto predicado acusativo, o las construcciones sujeto predicado acusativo, deberían de ser gobernadas por las mismas reglas, las cuales gobiernan a las construcciones nominativas sujeto predicado a la hora de determinar los componentes. O sea, no está diciendo lo mismo que Wallace. Oye, mira, la única diferencia es que está en acusativo, pero semánticamente es lo mismo. Y Wallace nos dijo ahorita de manera muy clara, mi querido Winston, una de las cosas que le aplica a este tipo de construcciones es la regla de Cowell. Y para que tú entiendas, para que le pueda aplicar la regla de Cowell, es porque puede ser considerada una construcción de Cowell. Es tan simple como eso. Antes de pasar a conclusiones de lo que hemos visto hoy, queremos ver si acá Craig identifica Hechos 28.6 también como una construcción de doble acusativo más un verbo infinitivo. Como pueden ver, él pone una nota acá en la página, en el capítulo 3, en la página número 36, y él dice, ve a Daniel Wallace, el significado exegético y semántico de la construcción objeto-complemento con el Nuevo Testamento, de Grace Theological Journal, es precisamente este, en donde vimos claramente que él dice, oye, todo principio o cualquier principio que sea aplicado a las construcciones nominativas de sujeto predicado son igualmente aplicables al objeto complemento, a las construcciones de objeto complemento, entre ellas la construcción de Cowell. Él nos está diciendo que vaya allí para que usted pueda ver esto. Entonces él hace una nota aquí interesante. Él hace la misma declaración concerniente a la equivalencia semántica del sujeto predicado nominativo, la construcción sujeto predicado nominativo y la construcción objeto complemento. De hecho, una línea de evidencia para probar que este tipo de la semántica
o la equivalencia semántica fue el punto de que la cópula infinitiva algunas veces se muestra como un objeto, una construcción de objeto complemento. Nos dice, ok, esto que estamos examinando aquí, es decir, la cópula infinitiva, o el doble acusativo con una cópula infinitiva, muchas veces se muestra como una construcción objeto complemento, y es el caso, miren aquí, de Hechos 28:6. ¿Ves? Algunos de estos objetos complementos, estas construcciones objeto complemento, están en concordancia o entran dentro del criterio para el presente estudio, y él cita específicamente de Hechos 28:6. Y si hacemos una búsqueda acá, vamos a poder ver que él pone como un ejemplo de los, en este caso, el doble acusativo con verbo infinitivo a Hechos 28:6. O sea, tanto Wallace como este señor nos dice, Hechos 28:6 encaja dentro de dos tipos de construcciones que se complementan entre sí, de la cual una es parte de la otra. Tenemos que en este caso Cripe le presta atención no al objeto complemento, sino más bien al doble acusativo con un verbo copulativo infinitivo, pero al mismo tiempo él dice, bueno, esto muchas veces ocurre como una construcción de objeto complemento a la que Wallace le presta atención. Y él dice, para ayudarnos a entender todo lo que esto implica, dice, ok, mira, vayan a donde está Wallace allá y él les va a decir a ustedes lo que esto implica, y Wallace nos ha dicho a nosotros de manera muy clara, muy clara, muy clara. Hey, fíjate, cualquier principio que aplique a la construcción de nominativa sujeto-predicado, como el caso de la regla de Coward, es igualmente aplicable a las construcciones objeto-complemento. Punto. Ahora sí podemos ir a las conclusiones que podemos llevar tras este análisis tan difícil. Bien, ¿a qué conclusiones podemos llegar en vista de todo lo que hemos examinado? En primer lugar, vimos ya claramente que Wallace identifica Hechos 28:6 como una construcción objeto-complemento. Vimos que Cripe identifica Hechos 28:6 como una construcción de doble acusativo más verbo infinitivo, una cópula infinitiva, pero al mismo tiempo reconoce que es una construcción objeto-complemento. Luego tenemos dos personas que nos están diciendo el tipo de construcción que Hechos 28:6 tiene. Tenemos entonces que tanto Wallace como Cripe reconocen que este tipo de construcción son semánticamente equivalentes a las construcciones nominativas sujeto-predicado a las cuales la construcción Coward pertenece. De modo que en el caso tanto de Cripe como Wallace dice, ok, las reglas que aplican para uno aplican para el otro. Es decir, si vamos a identificar el sujeto o vamos a identificar el predicado en una construcción nominativa a la que la construcción de Coward pertenece, o en una que es objeto complemento, o en una que es doble acusativo, verbo infinitivo, las mismas reglas aplican. Y Wallace va un poco más allá diciéndonos la regla de Coward también aplicaría, y él lo pone como un ejemplo de una de las reglas que aplicaría a este tipo de construcción aun cuando están en acusativo, y él dice ¿por qué? Porque esto sería normalmente una construcción nominativa, es semánticamente igual. Por tanto, Hechos 28:6, las variantes textuales que ya vimos ya, que anteceden al verbo, donde el predicado antecede al verbo, y que eran conocidas por el Comité de Traducción del Nuevo Mundo, de haberlo visto en el video anterior, es paralelo a Juan 1:1c, aun cuando no es un doble acusativo. Por tanto, cuando el comité está diciendo, tenemos en Hechos 28:6 un caso paralelo a Juan 1:1, sabe lo que está diciendo. Quien no sabe lo que está diciendo es Winston Medina, que desconocía las variantes textuales que vimos la vez pasada y que desconoce la gramática que hay detrás del doble acusativo, evidentemente porque si no, no se hubiera atrevido a decir que no hay una construcción paralela. ¿Esto qué nos muestra, queridos amigos? Bueno, volviendo a nuestro texto inicial, donde el apóstol Pablo habló de la necesidad de que cada uno de nosotros llegue a tener un conocimiento exacto de la verdad, es imprescindible no dejarse apabullar por individuos como Rafael Montesinos o como Winston Medina, que intentan utilizar el conocimiento que tienen en contra de la verdad, pero esto se estrella contra los escollos del conocimiento exacto. ¿Tenía Winston Medina un conocimiento exacto de las variantes textuales que Hechos 28:6 tiene? No. ¿Tiene Winston Medina un conocimiento exacto con relación al uso del infinitivo dentro de la construcción Coward? No. ¿Tenía Winston Medina un conocimiento exacto acerca del hecho de que no importa que hayan otros constituyentes gramaticales entre el predicado y el verbo? No. ¿Tenía él un conocimiento exacto de cómo la regla de Coward puede ser aplicada al doble acusativo objeto complemento? No. Toda esa falta de conocimiento exacto le llevó a él a acusarme de mentir.
Le llevó a él a decir que yo había dicho una gran mentira. Le llevó a él a acusar al Comité de Traducción del Nuevo Mundo de desconocer la gramática griega cuando quien está demostrando una monstruosa falta de conocimiento de gramática es él. Puede que conozca de sintaxis, pero de verdad, la aplicación de la gramática a la vida real, a la práctica, está muy lejos de entenderla. Está muy lejos de hacer una muy buena investigación histórica. De hecho, en el próximo video vamos a estar tocando, les dijimos, el tema de la cruz. Vamos a ver cómo Winston le mente a su audiencia, a la cara. Ustedes lo van a ver. De hecho, hay una expresión que utiliza el libro Razonamiento, que todo el tiempo él la deja sin mencionar y la pasa para que la gente no la vea. Y esto demuestra que aquí no estamos hablando solo de desconocimiento, sino de una intención mala, de un deseo de intentar hacer que la gente tropiece y no entiendan la verdad. Y esto indica lo importante que es no dejarse impresionar por el aparente conocimiento académico que tienen, porque de verdad, cuando uno va a los detalles, cuando uno va a buscar conocimiento exacto de los detalles del asunto, uno encuentra que no lo tiene. Recuerda, amigo y hermano, es muy importante el seguir obteniendo conocimiento exacto. Un conocimiento exacto de la verdad que nos ayude a entender quién es Dios y quién es su Hijo, y esto puede verse en el mismo contexto aquí, no solamente de Juan 17, 1-3 que hemos citado anteriormente, sino aquí, de este texto que hemos usado hoy, donde Pablo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, un hombre, Jesucristo, diferenciando abismalmente al Padre del Hijo. El Hijo como el mediador entre Dios y los hombres, el Hijo como el Salvador, el Hijo como el sacrificio y el Padre como el Dios nuestro. Hemos podido comprobar, fuera de toda duda, que Hechos 28:6, que es traducido por la mayor parte de las traducciones, no por la mayor parte, yo no conozco ninguna traducción trinitaria que no vierta a este versículo, como Él era un Dios. Y si en esta forma, en esta variante que fue utilizada, fíjese, auton seon inai, o seon auton inai, ya vimos que puede estar reversiado. Igual nos dice, no hay problema con eso, contrario a lo que nos dice Winston Medina. Pero bueno, Winston Medina, recordemos, no tiene un conocimiento exacto de la gramática griega, eso está claro, eso queda evidente por todo lo que hemos analizado. Aquí, esta variante fue utilizada por la mayor parte de las traducciones de la Biblia antes de que el texto ecléctico surgiera. ¿Por qué? Porque era lo que se tenía a la mano, el llamado textus receptus. De modo que cuando el comité de traducción nos dice, bueno, mira, este verso es paralelo a Juan 1:1, algo que ellos conocían muy bien por cuenta de que ellos dominaban esta construcción en el diaglotón enfático. Por tanto, ellos sabían lo que estaban diciendo cuando decían que Hechos 28:6 es un paralelo al libro de Juan 1:1-6. Por tanto, si aquí en este tipo de cláusula semánticamente igual a la construcción de Cowell, que le aplica la regla de Cowell según Wallace, yo tengo seón delante del verbo copulativo y es traducido como un artículo indefinido, ¿sobre qué base me puedes decir que gramaticalmente no es posible hacerlo en Juan 1:1? Bueno, ya vimos que, obligado por las circunstancias en el debate, Winston dijo, sí, es verdad. Desde el punto de vista estrictamente gramatical es una traducción perfectamente válida, eso ya lo vimos. Entonces, bueno, se viene con la excusa aquella de que Wallace dice de que la mayor parte es cualitativa, que después algunas veces es definido y pocas veces indefinido, pero ya vimos que Carlson, y vamos a ver pronto que Hartley, destruyen totalmente esa falacia de mayoría. De manera, queridos amigos, recuérdense, por favor, no se dejen impresionar, siempre siga buscando conocimiento exacto, comparta la información que estamos brindando para que otros puedan beneficiarse y evitar ser engañados por estas personas que realmente no manifiestan un conocimiento exacto, que atacan a los demás tratando de hacerlos ver como ignorantes, cuando en realidad los ignorantes son ellos mismos. Esperamos que esta información, si bien compleja, le haya ayudado a percibir que ni yo dije una mentira sobre lo que es la traducción Nuevo Mundo, el apéndice de la traducción Nuevo Mundo. Hemos visto que este sería el 9º caso en donde la construcción de Cowell es válida, en donde se puede aplicar las normas y reglas gramaticales que se aplican para un predicado y un sujeto nominal con un verbo copulativo, también para un doble acusativo con un verbo copulativo, y más si este es parte de una construcción objeto-complemento. Agradezco muchísimo su atención y esperamos que todo esto le edifique y le ayude.